Han habido muchas falsas doctrinas que vienen de la imaginación de los estudiosos de la Biblia sobre la venida de Cristo. Y ellos mismos dicen que va a ser como ladrón en la noche, y ellos pueden ser también, a ellos les va a atrapar como ladrón en la noche. También a muchos. Por ignorar quién es Dios y la naturaleza divina en ellos. Han habido muchas falsas interpretaciones de la imaginación de los hombres sobre el rapto, especialmente el rapto, que ha hecho mucho daño y está haciendo mucho daño a todos los creyentes. Vamos a hablar del rapto. Para nosotros es muy importante sobre esos temas doctrinales que la religión y todas las, digamos, denominaciones cristianas sectarias poseen como creencia la palabra rapto. Y es necesario hablar ciertas cosas al respecto si somos maduros para entender ese gran misterio que es la venida de Cristo. Yo quiero hablar unos minutos, pero voy a esperar que se unan más hermanos, sí, sigan uniéndose, porque podemos hablar de este tema polémico que es el rapto, el llamado rapto de la iglesia, que no aparece en la Biblia, por cierto. Aparece el arrebatamiento a donde está el Señor. Vamos a esperar que se unan unos más para comenzar. Y quisiera que se queden porque lamentablemente no me han activado en TikTok el panel, pero donde podamos participar varios, ¿no? Para esta exposición. Pero les voy a decir algo. Este es un tema álgido. Si te gusta un tema álgido, quédate aquí conmigo, porque te voy a decir cosas que jamás has escuchado con respecto a lo que muchos piensan que es la venida de Cristo. Son todos un misterio en la Biblia, y ese misterio no se lo va a revelar Dios a cualquier persona. De hecho, ustedes saben, todos los que están aquí, si han escuchado y saben sobre la venida del Señor, que dice que será como ladrón en la noche, a la hora que nadie espera. Será repentino al cuerpo de Cristo. Repentino. Y es allí donde puede agarrar como ladrón en la noche. Pero también el apóstol Pablo nos dice que no debemos temer porque nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. Como para que no te sorprenda como ladrón. En otras partes, dice también la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate que él dice mi Padre. Y hay algo que te voy a dejar para que vayas pensando sobre el arrebatamiento. Yo no creo en rapto, yo creo en lo que dice la Escritura, arrebatamiento. Les voy a decir algo, la doctrina del rapto, para los que no lo sabían y pueden investigarlo, sean valientes y investiguen, porque si tú no quieres ser un cristiano dogmático, que crees nada más lo que te dicen en tu iglesia, y el pastor te dice, tienes que creer en lo que yo te digo, porque yo soy el pastor. No, quiero que entiendas, hermano. La iglesia de Cristo está en plena restauración hasta su venida completa en el pueblo de Dios, que es su cuerpo, la iglesia. Y te voy a empezar a decir algo. Jesucristo es la cabeza de su cuerpo entero, que es la iglesia. Y te voy a comentar algo que nadie te ha dicho tampoco, porque no lo entienden así, porque creen en las cosas literales y ni desconocen los misterios divinos.
el apóstol Pablo dice muy claro que a Jesucristo, si lo conocimos así en aquella época, ya no es así. Ya que a nadie conocemos según la carne. Y la mayoría de las iglesias se imaginan a Jesús según la carne, como cuando anduvo hace 2000 años. Y yo te quiero decir, amado, que este cuerpo físico que tú ves, y que si hubieras visto al Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando estuvo en Galilea, es en cuerpo de pecado o de muerte. Ese Jesús que vino en aquella época ya no es nada así, en absoluto. Por eso el apóstol Pablo dice que a nadie, y fíjate que dice a nadie, conocemos según la carne, ni a Cristo, si es que lo conocimos así, dice el apóstol. En Corintios dice que si aún conocimos a Cristo así, según la carne, ya no lo conocemos así. Porque los apóstoles tenían la revelación de quién era Cristo. Y Cristo ya no es en absoluto aquel hombre que caminó en Galilea. Cristo es un hombre glorificado, lo cual posee los atributos de Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Cristo, dice Efesios 1, 27 y 28, que la iglesia, la cual es su cuerpo, coma, y pone una coma para explicar cuál es el cuerpo de la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Demostrándote lo que te estoy hablando, de que Jesucristo ya no es ese Jesucristo que tú conociste o que te han reflejado, como cuando lees o ves una película de Jesús de Nazaret, cuando era Semana Santa y estaba predicando por las calles de Galilea. Jesucristo ahorita está en el nuevo cielo y en la nueva tierra y en el nuevo universo, porque está en el cielo eterno, plano eterno. El plano eterno es siempre igual, infinito para atrás, infinito para adelante, en el mismo estado. Y nunca cambia, es siempre igual porque es omnipotencia. Entonces, si a Cristo que está en esa gloria le quitas un solo de esos atributos, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, volvería a participar del plano de la muerte y del pecado, lo cual contradice lo que dice en 2 Corintios, que aparecerá ahora sin relación al pecado. Si me equivoqué en el libro en que aparece, discúlpeme, porque no puedo salir de aquí para leer, y si leo me distraigo. Estoy hablando por puro rema, espíritu. Ustedes conocen ese versículo, dice que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado, cuando dice que está establecido para los hombres nacer y morir una vez y luego el juicio. Eso era antes de él morir en la cruz, porque estaba escrito que para los hombres estaba establecido nacer y morir. Pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado ahora para salvar a los que en él esperan. Y dice que nacer y morir después del juicio. Eso era antes de haber muerto en la cruz. Y una vez,
cuando Él venga por segunda vez, dice la Escritura, igual en su venida, los que no estén en Él serán juzgados según sus obras. Bueno, eso está ocurriendo en los tiempos divinos ya, aún desde antes que nosotros humanamente como mortales hubiéramos venido a este mundo, porque Él opera desde un plano eterno, glorificado. Por eso es que Él decía, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que ese cuerpo, imagen física de Jesús que nosotros tenemos mentalmente, ya no es ese Jesús, sino que Él está en todas partes, llenándolo todo, como dije en el versículo Efesios 1, 27 y 28, que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, por desconocimiento de quién es Cristo y de lo que Él es ahorita mismo como glorificado, nosotros como mortales o pecadores, siendo renovados a su imagen, a la misma imagen de lo que Él es ahorita, en la forma que les expliqué, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, solo así podrás entender a Jesucristo en la gloria. Porque lo dice la Escritura, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado del hombre. Esto es, sin relación con los mortales, sino consigo mismo. Y para eso se nos fue dado la vida del Espíritu Santo. Si usted conoce la vida de ese Espíritu Santo, podrás entender lo que el Espíritu Santo es lo que Jesús mismo es. Para eso es que nacimos del Espíritu y se nos fue dado el Espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Ahora, hermano, no voy a ahondar mucho en ese tema porque es desconocido para las iglesias denominacionales y para muchos de los que están sembrados en la carne, en un nivel inferior de lo que estoy hablando, del Espíritu. Un nivel inferior del Espíritu. Porque el Espíritu tiene niveles de conocimiento, porque lo dice 2 Corintios, que seremos transformados viéndole a Él a cara descubierta la gloria del Señor, como ahorita mismo te estoy hablando, viendo su gloria, por medio de la palabra rema, de lo que el Espíritu es y somos en ese Espíritu. Y viéndole cara abierta lo que el Espíritu es, somos transformados de gloria en gloria, nivel en nivel, como por el Espíritu mismo del Señor, lo que estamos hablando. Y para eso es que se tocará la trompeta al llamamiento del arrebatamiento a esos lugares celestiales mismos del Espíritu de Dios en usted mismo. Esa gloria que estoy hablando está en ti, hermano mío, totalmente, porque el Espíritu no se da por medida. Dios no da Espíritu por medida. Y todas las promesas de Dios están en tu espíritu, en el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el mismo Señor Jesucristo. Lo dice la palabra, que el Espíritu es el Señor. Entonces, cuando el Señor decía que Dios era Espíritu, y a tales adoradores Él busca. Cuando vemos al Espíritu Santo de esa manera, estás viendo la vida de Cristo dentro de ti. Y entenderás que eres tan uno con Dios o con el Padre y con el Espíritu, en ese Espíritu, como lo dice 1 Corintios, que el que asegura al Señor, un solo Espíritu es con Él. Un solo Espíritu. Y ver ese Espíritu es ver la gloria del Señor y lo que eres en Cristo. Las religiones, como son descendientes todas de las enseñanzas católicas romanas, basadas en la ley y cumplimientos de mandamientos,
y doctrinas enfocadas en base a la ley, con sentido de judaísmo, el cual el apóstol Pablo se negaba completamente a aceptar dentro de las iglesias ningún tipo de judaizante en tradiciones, cumplir ritos y tradiciones que no vengan del Espíritu mismo, en la vida del Espíritu. Porque la resurrección viene por vida espiritual, no por cumplir ritos ni ningún tipo de tareas que te mande a un pastor a ejecutar dentro de una iglesia en el ámbito humano. Te repito, Jesucristo está en todas partes. Jesucristo lo dice en Colosenses 4, cuando habla de que ya no somos el hombre, que seamos revestidos del hombre nuevo, el cual se va renovando conforme al que lo creó. Donde dice que no hay ni ahora ni griego ni judío, ni gentil ni judío, ni escita, ni bárbaro, ni varón ni hembra, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Habrás escuchado alguna vez que el Señor te dice, si somos escogidos de Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque Él fue constituido heredero de todas las cosas. Y es tan sencillo entenderlo, porque el Señor dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y en Él y por Él subsisten. Por lo que, amado, cuando tú sales y ves en la ventana de tu casa o en una playa como la que ves en el fondo, o en la naturaleza misma, estás viendo el propio rostro de Cristo, en el sentido de que todo lo creado refleja lo que Él es. Todas las cosas creadas, como lo dice esa escritura, donde Cristo es el todo y en todos. Ese es el conocimiento pleno, porque lo dice la escritura ahí en Colosenses, hasta que lleguemos al conocimiento pleno, a la estatura del varón perfecto, de la misma medida y plenitud en conocimiento de Dios por el Espíritu, en revelación, que Cristo. Porque Él es la sustancia de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Y por Él subsiste por su Espíritu. Y ese es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero se nos ha dicho que Cristo viene a recoger a su iglesia de una forma entendida humana y netamente terrenal y mortal, como al principio de esta explicación les he dicho que Pablo dice muy claro que a Cristo, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque está glorificado. Y para nosotros mortales es muy difícil de entender ese misterio de la glorificación, porque el hombre natural está destituido de la gloria de Dios en un cuerpo físico, encapsulado, aprisionado, separado del todo de Dios y de Cristo, porque Dios es todo lo que existe, sean las cosas visibles o invisibles, fueron creadas por medio de Él y para Él. Y todo tiene la sustancia y naturaleza divina, todo lo creado, los árboles, las piedras, las montañas, la luna, el sol, las estrellas y el universo entero vienen de su sustancia y están materializados en esa forma para que el hombre mortal vea esa gloria que ve en este momento. Por eso dice que en Romanos 8, 23 y 24, que la creación misma será libertada
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, será libertada, lo dice allí, de la esclavitud de corrupción o de muerte. Entonces, no es tan sencillo lo de la venida del Señor como nos lo han pintado, de que usted va a salir por allí volando con baticas blancas. Eso es una visión que tuvo una hermana carismática del catolicismo romano, de los movimientos carismáticos durante el año 1958, donde había un avivamiento en esos años en la iglesia evangélica, que porque Israel volvió a ser nación en el año 1948, amarraron la interpretación de que aprender la parábola de la higuera, porque el pueblo de Israel volvió a ser nación después de vagar durante casi 1000 y pico de años, casi 2000 años, sin nación. Y Jesús dijo, de la higuera, cuando esté maduro el fruto, sabed que el verano está cerca. Eso es una contradicción doctrinal de la imaginación humana, basada en la interpretación que tuvo Margarita McDowell de los grupos carismáticos, que vio en un sueño que los hijos de Dios salían en baticas blancas, volando para el cielo, interpretando lo que el apóstol Pablo decía y en Tesalonicenses y 2 Corintios 15, cuando decía, he aquí un misterio. Cuando el apóstol Pablo decía que era un misterio es porque no había sido revelado en ese momento a la iglesia primitiva el cómo iba a ser, y la iglesia entera, guiada por los apóstoles, quienes eran los pastores del cuerpo entero, esperaban que ellos le revelaran ese misterio escondido en Cristo, porque la palabra dice en el libro de Colosenses que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y también en otra parte dice que es el misterio que estuvo oculto desde antes de las edades y que ningún hombre o los príncipes de este mundo que perecen conoce. Cuando dice ningún príncipe de este mundo que perece conoce ese misterio que es Cristo Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que ahora por la predicación del Evangelio viene la revelación de ese Cristo dentro de todos los hombres. Ese es lo que Pablo luchaba para revelar a Cristo y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo trabajaba poderosamente en Cristo. Lo dice la palabra muy claro, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, y que para eso él luchaba y trabajaba arduamente. Si después quieren que yo les dé las citas, se las doy, pero en este momento no las tengo porque, como les dije, estaba aquí en mi cama, acostado, y se me ocurrió hablar de estas cosas a la iglesia, porque la iglesia está dormida y muerta, en plena oscuridad del oscurantismo, que todavía la iglesia en sus doctrinas está atrapada creyendo en cosas literales, creyendo que el Señor se va a llevar a su pueblo en la carne, sin conocimiento y revelación y sin transformación, la cual es el crecimiento que el Espíritu da, como lo dije hace rato, que somos transformados de gloria en gloria, viendo a la cara descubierta la gloria de Dios por el Espíritu que mora en nosotros. Y es allí dentro de ti, como dice la Escritura, que es Cristo en vosotros, no fuera de ti, donde Cristo vas a encontrarte con Él. Y también está el misterio de las nubes del cielo, donde en la Biblia expresa en unas partes que Jesucristo será visto en una nube, por una parte dice,
En otra parte dice, y vengo con las nubes. Y en otra parte dice, vengo en las nubes. Y en otra parte dice, será visto en la nube. Y en una nube blanca, ¿verdad? Que dicen los coritos, Cristo vendrá. Bueno, en Judas y en Primera de Pedro se nombran a los apóstoles para que sepan lo que es el misterio de las nubes. Dice muy claro que los apóstoles son nubes sin agua, que por la tormenta, empujadas de un lado a otro por los vientos de las tormentas, se han infiltrado entre nosotros. Los llaman nubes sin agua, porque ellos comprendían claritamente quiénes eran las nubes del cielo, las cuales se forman del agua del Espíritu, por la naturaleza divina. Y es Cristo mora en nosotros, siendo cada uno de nosotros una de esas nubes del cielo, porque Él es el que forma los lugares celestiales. Y la iglesia es la Nueva Jerusalén. Y la iglesia, la Nueva Jerusalén en gloria, va a descender del cielo de mi Dios, dice Apocalipsis. Y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3. Que dice al mensaje al vencedor, y mi nombre nuevo, cuando ese va a ser el nombre nuevo de Dios mismo. Entonces, Cristo viene pronto, sí, pero viene en su pueblo. Como al principio de este mensaje les expliqué, que Cristo es la cabeza del cuerpo entero. Lo que quiere decir que Cristo no es nada más la cabeza, porque sería como que usted viera un cuerpo, una cabeza por ahí rodando sola. Y Él está unido a su cuerpo, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Así que Cristo es Él la cabeza unida al cuerpo. Y si la cabeza viene a la tierra, es a manifestarse en su cuerpo, que es la iglesia, donde será visto, dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, donde dice, para ser admirado, vendrá en aquel día en los ángeles de su poder en llama de fuego, y ser admirado en todos los que creyeron. Así que yo le haría esta pregunta a cualquiera de los que piensan en las cosas literales de Dios, que Cristo viene en una nube. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. La tierra es circular, ¿verdad? Los que están en el polo sur verán una nube entonces en el polo sur de la tierra, que es hacia abajo, y verán encima de ellos, cuando vean hacia arriba, que es hacia abajo de la tierra, porque están en el polo sur. Entonces van a ver una nube con Cristo allí. Y el que esté en el polo norte va a ver otra nube con Cristo allí. Y el que esté en el lado del oriente va a ver otra nube con Cristo allí sentado. Y otros Cristo en el lado del occidente. Entonces, ¿cómo es eso que piensan que Cristo va a venir en este mundo físico que es la muerte o el plano de la muerte? Porque la creación gime a una, dice el Señor, y a una su nombre, para ser libertada de la esclavitud de muerte. Y les dije que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso significa que Cristo ya está aquí y siempre ha estado aquí, porque Él lo llena todo en todo. Es la materia misma. La materia, el mundo de materia, está hecho de Él y constituido de Él mismo. Y Él no puede venir separándose de todo eso que Él es, porque Él es el todo en todo, cuerpo glorificado. Entonces, la palabra te demuestra que la naturaleza divina es muy diferente a lo que el hombre finito, creado en cuerpo de pecado o cárcel de pecado, arrojado del cielo y de esa gloria del todo
Por eso es que usted nació en la carne y está destituido de la gloria de Dios, que es el todo en todo. Entonces, yo le diría a usted, cuando la palabra dice, ¿cómo nosotros los escogidos no heredaremos todas las cosas y Dios no nos dará todas las cosas? La Biblia dice que sí, somos coherederos en Cristo de todas las cosas juntamente con Él. ¿Y cómo? Porque tenemos su misma naturaleza, su Espíritu Santo, del cual hemos nacido. Y somos uno con ellos, con el Padre y con el Hijo, y en el Espíritu. Entonces no es como nuestros ojos naturales entienden las cosas, porque nuestros ojos naturales están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo puede ver usted por la naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo es las arras, la garantía de la posesión adquirida. Y no dice la Escritura que los justos heredarán la tierra, pero usted cree que la va a heredar como mortal, siendo un hombre mortal. Y repito otra vez, Jesucristo no viene en segunda vez con relación al pecado ni a la muerte. Y nosotros todavía entendemos la creación bajo ese concepto de muerte. Y Cristo se va a levantar en todos los hombres en gloria. Pero tiene que ser juzgada la carne, el anticristo, donde mora el anticristo mora en la carne, en las obras de la carne de todos los hombres que nacieron de mujer, destituidos de su gloria. Pero el propósito de Cristo es llevarte a la gloria del Padre otra vez, donde Él está. Como lo dice Juan 17. Padre, la gloria que me diste les he dado, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y hemos dicho hace rato, en todas partes. Y ahora yo te digo, tú no tienes la naturaleza del Espíritu, y esa es tu vida ahora. Y si tu vida es la del Espíritu, te pregunto, ¿el Espíritu Santo tiene límites físicos como el hombre está encapsulado en un cuerpo mortal de destitución de la gloria de Dios? Y si no crees en lo que te digo, te pregunto, ¿por qué no ves el reino de Dios con tus ojos? Porque tus ojos están ciegos desde que naciste de la carne para no ver el reino de Dios. Y el reino de Dios se ve es solamente a través de nacer del Espíritu de Cristo y siendo uno con Él y en Él. Porque Él es heredero de todas las cosas y tú coheredero juntamente con Él. Así que si tienes la naturaleza del Hijo, tú has heredado todas las cosas de Dios juntamente con Él, en naturaleza, en el Espíritu del cual has nacido. Y Dios te hizo uno con Él. Porque eres uno con Dios ahora, en el Espíritu. Y me imagino todos los que están sujetos a religión, cómo lanzarán piedras a este mensaje. Porque esperan a un Cristo diferente al que yo hablo. Y el que yo hablo es el que dice las Escrituras. Y Pablo dice que si a Cristo lo conocimos como vino hace 2000 años, ya no lo conocemos así. Y repito por qué. Porque Él es la cabeza del cuerpo entero, de su cuerpo, la iglesia. Y cabeza y cuerpo forman a Cristo entero, que es un hombre de muchos miembros ahora. Entonces Cristo lo tomó a usted, me tomó a mí y nos hizo miembros de su cuerpo espiritual celestial. Y por eso mora dentro de nosotros, como la vida ahora nuestra. Y es Cristo tu vida, no es tu vida mortal. Tú como mortal no eres el verdadero tú. Es Cristo, el que está en la gloria del Padre y lo llena todo en todo. Ahora eres tú uno con Él y con ellos. Y por eso se cumple la palabra que dice que fuimos arrebatados juntamente con Él. Y nos sentó a sí mismo en lugares celestiales juntamente con Él. Es por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, amados,
las cosas no son como usted las ve. Y cuando dice que un abrir de ojos usted le verá, y esto corruptible será transformado en incorruptible, es por ver lo que yo le estoy hablando. Que usted es uno con Dios en el Espíritu y por el Espíritu. Y se recibe espiritualmente porque Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted no conoce nada de esa vida del Espíritu, entonces eres todavía niño y no eres capaz de recibir la plenitud de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo, para estar donde Él está y ser donde Él es. ¿No lo llena todo en todo Él? ¿Y tú no estás con Él? Empiezan a abrirse tus ojos de la omnipresencia de Cristo en tu corazón como tú. Y estarás pasando de muerte a vida eterna e interminable, a los nuevos cielos y a la nueva tierra que ya moran en ti. Y voy a dejarte mucho más tentado con lo que te voy a decir. En Mateo 26, capítulo 63, creo que versículo 63, dice: cuando el Señor estuvo frente a Pilato, le dijo: desde ahora mismo veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre en su trono, viniendo en las nubes del cielo. Todavía, hermano mío, ni siquiera Jesús había muerto en la cruz, y le dijo a Pilato que desde ese momento lo iba a ver en las nubes del cielo, viniendo. Y le voy a explicar cómo venía él por medio de la palabra del evangelio eterno. Porque ese es el evangelio que predicó el apóstol Pablo, eterno. Y Jesús dijo que desde ese mismo momento, cuando en la cara de Pilato, veríais al Hijo del Hombre viniendo en gerundio. Gerundio significa viniendo en continuo desde ese momento, y lo vería sentado en la diestra del Dios Padre, y no había ido a la cruz. Porque los tiempos del Espíritu son siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esa es la vida que tienes en tu corazón. Tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, en Cristo Jesús. Y tienes los atributos de una vida incorruptible, imperecedera y perfecta, que lo llena todo en todo. Y es lo que se cumple cuando la Escritura dice, Jesús dijo, que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso ocurrió hace 2000 años atrás. No es a futuro, es el presente de Dios eterno. Y por eso dice la palabra que el día ni la hora, ni los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre, porque Él es la omnipotencia y la omnipresencia. Y la tenemos en el Espíritu. Y por eso dice la Escritura, sabed por vosotros mismos que el verano está cerca. Cuando habló de que la higuera, cuando veáis los frutos, el fruto maduro, es refiriéndose a los pámpanos de la iglesia, donde Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Y todo pámpano que permanezca en mí llevará fruto, y el fruto vida eterna e interminable. Entonces la trompeta viene con voz de arcángel y trompeta de Dios. Llamamiento. Muchos nos han enseñado erradamente, los religiosos, o las religiones más bien, no le voy a echar la culpa a nadie, porque nadie puede dar lo que no entiende, porque es por revelación y conocimiento de Dios. Y es en la naturaleza divina que Cristo puede manifestarse al hombre. No es un Cristo de yeso, de crucifijo. Ya había Cristo. No. Es en tu corazón donde se va a manifestar todo el poder y la gloria de Dios.
porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y no es esperanza cuando ya la vemos, es una esperanza cuando la estamos esperando. Pero una vez revelada la venida de Cristo en el creyente, el velo es quitado y aparece la gloria del Señor dentro de ti y la puedes vivir 24 horas, siendo miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como lo dice Efesios 5, 28 y 32. Entonces el Señor viene por un llamamiento santo especial, con voz de arcángel y trompeta de Dios, porque el Señor quiere glorificarse en cada uno de sus hijos. Y si Cristo supo cómo glorificarse, la iglesia tiene que también subir a niveles de gloria espiritual y aprender como nuestro Señor hizo, que tenía dominio de todas las cosas materiales, físicas, por medio de la autoridad del Espíritu que moraba en él, porque el Espíritu es la materia. Cuando tú ves la materia, es la esencia del Espíritu. Su presencia forma el átomo y lo sostiene. Si no, no hubiera nada. Sin él, nada de lo que es creado fuese, dice la Escritura. Acuérdate del versículo que te he dicho. El de Mateo, frente a Pilato, le dijo: desde ahora mismo veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo puedes verlo? Por el Espíritu, porque el Espíritu lo llena todo en todo. Es la presencia omnipotente, omnipresencia de Dios y la omnisciencia. Todos esos atributos los tenemos en el Espíritu Santo que nos ha sido dado y del cual fuimos sellados hasta el día de la liberación de ese poder. Así que Cristo será visto en las nubes del cielo, en sus escogidos, en los elegidos, que han sido arrebatados al nivel de gloria donde Él está, por el conocimiento de Dios y la revelación. No esperando falsos mitos, leyendas de la mente humana, tomando literal lo que es de las nubes del cielo. Tú eres uno de las nubes del cielo, hermano mío, donde Cristo será visto en todo su poder y gloria. Y dice, voy a culminar este mensaje, cuando dice en Romanos 8, 32 en adelante, que dice que toda la creación aguarda la manifestación gloriosa que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque la creación gime y está de parto, aguardando la liberación también de la esclavitud de corrupción, toda la creación, porque Cristo también es el árbol que ves, Cristo es el mar que ves, Cristo es la montaña, Cristo es el caballo, el animal, el hombre, todo le pertenece a Él. Y toda la creación aguarda la liberación de la esclavitud de muerte en el Espíritu. Así que será como ladrón en la noche, sí, a la hora que nadie la guarda esa gloria, como un relámpago que será visto del oriente al occidente. ¿Por qué? Quiero decirte otra cosa. El reverendo Scofield le metió en su Biblia y que un abrir y cerrar de ojos. No. En el griego dice, y en el hebreo, un abrir de ojos. Tal cual como cuando recibiste al Señor y antes era ciego y ahora veo. Todo es por revelación. El que no tiene el Espíritu no entiende nada de lo que estoy hablando. Y si estás atado a doctrina, letra, sin entender la naturaleza del Espíritu, tampoco lo entenderás. Pero, amado, el Espíritu de Dios, que es mi Espíritu, está en ti. Y no te va a separar de Él jamás. Aunque mueras,
vivirás. Pero la palabra dice muy claro que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que vengan al conocimiento del Hijo de Dios como el Salvador de la humanidad. Porque la palabra dice en 2 de Timoteo, el cual quitó la muerte y trajo a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Quiero que entiendas, dice, quitó la muerte en la cruz, porque acabó con el pecado, y se acabó con el pecado, no hay más muerte para Dios. Y por eso nos es dado la vida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de vida, que es la vida eterna misma. La vida eterna no se gana por mandamientos de hombres, sino por naturaleza divina en tu corazón, manifestada, siendo en ti ahora tú. Porque has recibido nueva vida, y esa nueva vida es Cristo resucitado de los muertos. Y Él está completo en ti. Y Dios nos da Espíritu Santo por medida. Así que toda la vida de Dios es tuya. Al ser injertado en la raíz del olivo o en el árbol de la vida misma, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así, amado, bueno, espero que te hayas entendido sobre el arrebatamiento, cómo va a ocurrir, que no es en tiempo de hombres. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó, porque vio su venida en el Espíritu. Y yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice el Señor. Entonces, ¿cómo es? Si yo soy siempre el mismo, dice el Señor, que yo voy a venir si yo lo lleno todo en todo. Inclusive todo lo creado me pertenece y le pertenece al Señor. Así que en un abrir de ojos verás esa gloria. O la entenderás o la recibirás. Pero es Cristo en ti esa vida. Cristo, el nuevo nacimiento. ¿O no has nacido de lo incorruptible? ¿O Cristo no es lo incorruptible en ti, lo inmortal? ¿O no es inmortal Él en ti? Pregunto. Él, no estoy hablando de nosotros nacidos del infierno o de la carne, que es lo mismo. La muerte es el infierno, hermano. Nacer de la muerte o de lo mortal es el Hades, es el lago de fuego. Estamos en el lago de fuego. Los hombres todos están en el lago de fuego. Y Dios en su espíritu está quemando las obras de la carne desde que Adán cayó. Eso es desde el principio, por eso todos mueren en la carne. Por eso todos, inclusive yo mismo, si estoy en la carne, pereceré y soy uno más. Pero en el Espíritu Santo de Dios, del cual has nacido ahora, tienes la naturaleza divina del Padre Celestial y de Cristo resucitado inmortal. Ahora, ¿lo creerías? ¿Creerías en lo que digo? Me atrevo a decirte que si no lo crees, no crees en ninguna de las escrituras ni de las promesas que Dios ha hablado sobre ti. Pues se reciben por fe, para más fe, no para menos. Porque si es para menos, moriremos, como cualquier mortal. Y esa es la estatura de Cristo que Dios quiere que alcancemos. Él nos dejó sus pisadas. Y así como viste lo que hacía Jesús, Dios espera el fruto se manifieste en ti. Y la palabra dice que el fruto es inmortalidad. Haciendo el bien, y solo Dios es el bien, su espíritu.
Su espíritu es el bien. Así que eres hijo de luz y hijo del día. Y no tiene por qué ese día tomarte como ladrón en la noche. Porque eres de la luz, nacido de luz, del espíritu, hijos del día. Y Dios mismo en nosotros es ese día eterno. Es el día del espíritu. Cuando leas en las Escrituras el día del Señor profetizado por todos los profetas, ese día es el día de Cristo, de su aparición en gloria. Voy a cerrar este mensaje hasta acá y espero que haya sido de bendición para ti en alguna manera. Es posible que tus bases se hayan sacudido con lo que yo he hablado. Pero el rapto no es en tiempo de hombres, sino en tiempo de Dios eterno. Y lo eterno siempre ha sido, nunca ha dejado de ser, hermano. Espero que tus ojos descubran lo que te estoy diciendo en el Espíritu y por el Espíritu. Porque la dimensión del Espíritu es la de Dios, Padre e Hijo. Espero, amado, que hayas entendido el llamamiento celestial. Dios te bendiga. Este estudio quedará grabado. Yo lo voy a descargar y lo voy a publicar en mi perfil, de todas maneras. Si lo quieres volver a escuchar, analizar, torpedearlo, destruirlo, lo que tú quieras, haz lo que quieras con él. Pero espero que recibas luz, la luz del Espíritu Santo que mora en ti, porque de ahí viene la plenitud de Dios y es tu propia plenitud. Tú y Dios son uno desde que recibiste a Cristo en el Espíritu. Eres uno con Dios en tu espíritu. Y tu alma tiene que abrir los ojos del entendimiento, como lo dice Colosenses. Pero no ruego de dar a Dios en mis oraciones a ustedes para que el espíritu de sabiduría y revelación y del conocimiento de Él te abra los ojos del entendimiento para que conozcas la posesión adquirida en Cristo Jesús, lo que Él hizo por ti y lo que te entregó. Pero fue en la cruz que lo entregó. Y lo recibimos en su resurrección. No hay otra resurrección. La otra resurrección es cuando los muertos, los que estamos de este lado del velo, esperándole, abramos los ojos. Pero Él siempre ha estado allí en ese sitio. Nunca ha dejado de estarlo. Si Dios no estuviera en esta tierra, simplemente, o Cristo, que es lo mismo, no existiera nada de lo que ves. No existiera materia, no existiera nubes, no existiera universo, no existiera nada, sino el vacío del abismo. Y aún en el abismo, Dios es. Aún en la nada, Dios es. Porque Él es todo. Todo lo que existe. En Él andamos, en Él somos y en Él caminamos y todo lo hacemos dentro de Él, en su espíritu. Entonces, ¿quién te ha hablado otro evangelio? Las religiones. ¿Quién es la madre de las religiones y falsas doctrinas? Tú sabes cuál es. Vaticanum. Y todas las otras sectas cristianas, lamentablemente, que hemos venido del cristianismo, provenimos del movimiento reformatorio, de las cenizas de lo que fue la iglesia primitiva, que fue el oscurantismo. Más de 1700 años de oscuridad, hasta que Martín Lutero
trajo a la luz a un Cristo vivo de entre los muertos en cada creyente, como un Dios vivo, real, para eliminar todo ídolo falso que se pone en lugar de Dios para enseñarnos nada más que un ídolo de yeso que no habla ni tiene pensamientos. Y enseñaron al mundo a adorar ídolos. Y no solo eso, la religión, cumplir mandamientos como los fariseos judíos hacían, cumplir mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir, con la condenación del infierno eterno, no revelándoles al hombre que ya Cristo pagó en la cruz por todos nosotros y nos liberó de la muerte misma. Repito el versículo. Segunda de Timoteo, el cual quitó la muerte y trajo a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esa era la iglesia primitiva y la luz que Dios tenían. Y eso es lo que Cristo trajo al mundo, la resurrección de entre los muertos, que no es más que la eliminación de las consecuencias del pecado, que es la muerte, y con ella todas las enfermedades que tiene la raza humana. Pero toda la raza humana ha sido contaminada con un falso evangelio. Toda la raza humana ha sido contaminada con un falso evangelio y lamentablemente toda la raza humana espiritualmente ha recibido la doctrina y ha comido desde esa doctrina como guías ciegos que nos ha mantenido ciegos hasta la venida de Cristo por medio del evangelio eterno, que es el que estamos hablando ahorita, de resurrección de entre los muertos. Pero nos engañaron de que la venida de Cristo es a futuro, siendo Él el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la venida de Cristo no es más que el conocimiento de la gloria de Dios revelado a ti individualmente, para que le conozcas tal como Él es en el cielo. Porque la Escritura dice muy claro que así como Él es, así somos en este mundo. Primera de Juan, que tengamos confianza en el día del juicio, en eso, conociendo que así como Él es ahorita en el cielo, no como cuando estuvo en la tierra, como ese Cristo que tú te figuras en tu mente, el hombre bueno caminando y poniéndole la mano a los niñitos y dándoles un besito. Eso no es el evangelio. El evangelio es llevarte a la gloria de Dios, de glorificación, de inmortalidad, donde tu cuerpo va a ser transformado a inmortalidad. Y ese es el rapto que supuestamente te han predicado. Pero te dijeron que viene así, dentro de nadie sabe ni cuándo, claro, porque el ciego no puede hablar nada de eso. Pero el Señor dijo muy claro: sabed que cuando la higuera esté madura, el verano está cerca. La vid, la higuera, corresponde a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel si no son los hijos de Dios? Eso es otro engaño que nos han mentido, haciéndonos creer que la ciudad esa de Israel, donde están cayendo las bombas y ellos matando a todo el mundo, es la higuera. Ese es Ismael, hermano, según Gálatas, la Jerusalén de abajo. Y nosotros somos la Jerusalén de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces nos hay mucha falsa doctrina, hermanos, mucha falsa doctrina católica romana, porque las hijas de Babilonia, las denominaciones, vienen de su madre, con las doctrinas de la madre. La gran ramera, lo llama la Biblia, que hizo errar con su vino y su